Ahí. Hola, hoy vamos a aprender las 100 preguntas de cívicas para el examen de naturalización en los Estados Unidos. Lo haremos en español y también en inglés. De estas 100 preguntas solamente te van a realizar 10, de las cuales tienes que aprobar 6. Así que vamos con las preguntas. What are we talking about today, Alan? Today we're talking about the civics for the naturalization test. Very good. Yo hablaré en español y Alan hablará en inglés. A ver, vamos con la pregunta número 1. Yes. A ver, ¿cuál es la ley suprema de la nación? A ver, escuchemos cómo suena en inglés. What is the supreme law of the nation? Very good. Ahora, la respuesta es la Constitución. Ahora en inglés, ¿cómo suena? The Constitution. Very good. Respuesta correcta. ¿Qué hace la Constitución? What does the Constitution do? La respuesta es establece el gobierno. The response is sets up the government. Define el gobierno. Defines the government. Protege los derechos básicos de los ciudadanos estadounidenses. Protects the basic rights of Americans. Muy bien. Las primeras 3 palabras de la Constitución contienen la idea de autogobierno y de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? Right. The idea of self-government is in the first 3 words of the Constitution. What are these 3 words? Muy bien. Ahora dice acá. Nosotros, el pueblo. We the people. Yeah, very good. It's easy in English. Right. Right. ¿Qué es una enmienda? What is an amendment? La respuesta es un cambio a la Constitución. A change to the Constitution. Una adición a la Constitución. An addition to the Constitution. ¿Con qué nombre se conocen las 10 primeras enmiendas de la Constitución? What do we call the first 10 amendments to the Constitution? La Carta de Derechos. The Bill of Rights. 6. Vamos. ¿Cuál es un derecho que la primera enmienda garantiza? What is one right or freedom from the First Amendment? Expresión. Speech. Religión. Religion. Reunión. Assembly. Prensa. Press. Peticionar al gobierno. Petition the government. Cualquiera de esas son las respuestas correctas. 7 o 7, ¿no? 7. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? How many amendments does the Constitution have? 27. 27. Very good. 8. ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? What did the Declaration of Independence do? Anunció nuestra independencia de Gran Bretaña. Announced our independence from Great Britain. Declaró nuestra independencia de Gran Bretaña. Declared our independence from Great Britain. Dijo que los Estados Unidos se independizó de Gran Bretaña. Said that the United States is free from Great Britain. Very good. 9. ¿Cuáles son 2 derechos en la Declaración de Independencia?
What are two rights in the Declaration of Independence? La vida, Life, la libertad, liberty, la búsqueda de la felicidad. pursuit of happiness. Pregunta 10. ¿En qué consiste la libertad de religión? What is freedom of religion? ¿Se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna? You can practice any religion or not practice a religion. 11. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? What is the economic system of in the United States? Economía capitalista. Capitalist economy. Economía de mercado. Market economy. Bien. Pregunta 12. ¿En qué consiste el Estado de Derecho? What is the rule of law? Todos deben obedecer la ley. Everyone must follow the law. Los líderes deben obedecer la ley. Leaders must obey the law. El gobierno debe obedecer la ley. Government must obey the law. Nadie está por encima de la ley. No one is above the law. Muy bien, vamos a la sección B, que es sistema de gobierno. En English. Right. All right. Right. What is the branch of government? Ya. 13. Yes. Yeah. Nombre, una rama o parte del gobierno. Good. Name one branch or part of the government. Congreso. Congress. Poder legislativo. Legislative. Presidente. President. Poder ejecutivo. Executive. Los tribunales. The courts. Poder judicial. Judicial. ¿Qué es 14? ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? What stops one branch of government from becoming too powerful? Pesos y contrapesos. Checks and balances. Separación de poderes. Separation of powers. Very good. 15. Fighting, ¿no? 15. 15. Yeah. ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? Who is in charge of the executive branch? The president. El presidente. 16. ¿Quién crea las leyes federales? Who makes federal laws? El Congreso. Congress. El Senado y la Cámara de Representantes. Senate and House of Representatives. La Legislatura Nacional de los Estados Unidos. U.S. or National Legislature. 17. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? What are the two parts of the U.S. Congress? El Senado y la Cámara de Representantes. The Senate and House of Representatives. 18. ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? How many U.S. senators are there? 100. 100. ¿De cuántos años es el término de
elección de un senador de los Estados Unidos? We elect a U.S. senator for how many years? 6 años. 6. Ujú. Yeah, 6 years. 6 years. Nombre a alguno de los senadores del estado donde usted vive. Who is one of your state's U.S. senators now? Yeah. En esta pregunta Tom tienen que preguntar a Siri. A ver. Un senador No, de it- California. Right. Or my state, North Carolina, I named one like a Republican Senator Tom Tillis, and yeah. the other one's Raymond Burr. Yeah. Very good. Actually, no. Ajá. Yeah. De acuerdo al tiempo, ¿no? Right. Ya. Que variarán. Right. 21. They'll vary by each state. Ujú. Yes. ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? The House of Representatives has how many voting members? Ujú. 435. 435. Ujú. 22. ¿De Mhm. cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? We elect a U.S. representative for how many years? Ujú. 2 años. 2. Yeah, 2 years. 23. Dé el nombre de su representante a nivel nacional. Name your U.S. representative. Ujú. Yeah, I'm gonna look that up. Las respuestas variarán también, ¿no? De acuerdo Yeah, exactly. al estado y de acuerdo al tiempo. Yes. Tienen que buscar en Wikipedia o en Yeah. en Alexa. Okay. I see it now. Alma Adams. Ah, ya. Facebook. Yeah, I looked it up on Google. Ah, ya, Alma Google. Adams. Ajá. 24. 41. No, fue 24, 24. Before, right? Let's hurry up and finish this. Ajá. Right. Ya. Mhm. Ya. 24. Mhm. ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? Who does a U.S. senator represent? A todas las personas del estado. All people of the state. ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? Why do some states have more representatives than other states? Debido a Mm. la población del estado. Because of the state's population. Ujú. Debido a que tienen más gente. Because they have more people. Debido a que algunos estados tienen más gente. Because some states have more people. Ujú. Va. 26, Ujú. ¿no? O 26. Yeah, 26 or 26. 26. Ujú. ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? We elect a president for how many years? Ujú. 4 años. 4 years. Ujú. 27. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? In what month do we vote for president? Noviembre. November. Ujú. 28. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos, Alan? What is the name of the president of the United States now? Depende. Depende, ¿no? Oye, Yeah, today. Trumpistas. Yeah, Trumpistas. Donald Trump. Today, Y Zeno, en realidad, Joe Biden. Joe Biden. 29. All right. ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? What is the name of the vice president of the United States now? Ujú. Kamala Harris. Ajá. Kamala Kamala. Harris. Yes. Today, ¿no? Yes. Ujú. A ver. 30. Yes. 30.
Si el presidente no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? If the president can no longer serve, who becomes president? The Ujú, vice president. ujú. El vicepresidente. En English. Yes. The vice president. Ujú. Si tanto el presidente como el vicepresidente no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? If both the president and the vice president can no longer serve, who becomes president? El presidente de la Cámara de Representantes. The Speaker of the House, Nancy Pelosi. Ujú, yeah, Nancy Pelosi. Yep. El presidente de la Cámara de Representantes. En English. The Speaker of the House. Speaker of the House. Mm. Yes. Ujú. 32. Mhm. ¿Quién es el Who is the- comandante? A ver, en Spanish. Yeah, go ahead. Yeah. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? Who is the commander in chief of the military? Ujú. El presidente. The president. Ujú. Very good. 33. ¿Quién firma los proyectos de ley para quién firma Mhm. los proyectos de ley para convertirlos en ley? Who signs bills to become laws? Ujú. Para convertirlos en ley. ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? En English. Who signs bills to become laws? Ujú. El presidente. The president. Ujú. 34. ¿Quién veta los proyectos de ley? Who vetoes bills? El presidente. The president. 35. ¿Qué hace el gabinete del presidente? What does the president's cabinet do? Asesora al presidente. Advises the president. 36. ¿Cuáles son dos puestos a nivel de gabinete? What are two cabinet level positions? Secretario de Agricultura. Secretary of Agriculture. Secretario de Comercio. Secretary of Commerce. Secretario de Defensa. Mhm. Secretary of Defense. Secretario de Educación. Secretary of Education. Secretario de Energía. Secretary of Energy. Secretario de Salud y Servicios Humanos. Secretary of Health and Human Services. Secretario de Seguridad Nacional. Secretary of Homeland Security. Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano. Secretary of Housing and Urban Development. Secretario del Interior. Secretary of the Interior. Secretario de Trabajo. Secretary of Labor. Secretario de Estado. Secretary of State. Secretario de Transporte. Secretary of Transportation. Secretario del Tesoro. Secretary of the Treasury. Secretario de Asuntos de los Veteranos. Secretary of Veterans Affairs. Procurador General. Attorney General. Vicepresidente. Vice President. 37. ¿Qué hace la rama judicial? What does the judicial branch do? Ujú. Revisa las leyes. Reviews laws. Explica las leyes. Explains laws. Resuelve disputas, desacuerdos. Resolves disputes, disagreements. Ujú. Decide si una ley va en contra de la Constitución. Decides if a law goes against the Constitution. 38. ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? What is the highest court in the United States? La Corte Suprema. The Supreme Court. Ujú. 39. ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? How many justices are on the Supreme Court?
Ujú. La respuesta es 9 jueces. Yes, exactly. 9. 9. 9. 9. Yeah. 40. Mhm. ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? Who is the Chief Justice of the United States now? A ver, en Google. Exactly. I mean, I can think of some other. A ver. I can name some of the justices, but I don't know who the Supreme Chief Justice is. Ujú. Chief ¿Quién es el Justice. presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos? Great. Okay, John John Roberts sí. Jr. Ajá, Yes. John Roberts Jr. Yes. Es correcto. Mhm. Ya. A ver. Ya. 41. Mhm. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es su poder? ¿Cuál es un poder del gobierno federal? Under our Constitution, some powers belong to the federal government. What is one power of the federal government? Ujú. Imprimir dinero. To print money. Ujú. Declarar la guerra. To declare war. Crear un ejército. To create an army. Suscribir tratados. To make treaties. 42. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al Estado. ¿Cuál es un poder de los estados? Under our Constitution, some powers belong to the states. What is one power of the states? Ujú. Proveer escuelas y educación. Provide schooling and education. Proveer protección, policía. Provide protection, police. Ujú. Proveer seguridad, cuerpos de bomberos. Provide safety, fire departments. Conceder licencia de conducir. Give a driver's license. Aprobar la zonificación y uso de la tierra. Approve zoning and land use. Ujú. 43. ¿Quién es el gobernador actual de su estado? Who is the governor of your state now? Ujú. De la respuesta variarán. Right. Man, I could picture his face. I just don't remember. Yeah, I could picture his face. I just don't remember his name. I'm thinking like previous ones. NC governor. Ujú. Yeah, Roy Cooper. Yeah, very good. Yeah. Mhm. 44. ¿Cuál es la Ujú. capital de su estado? What is the capital of your state? Ajá. Raleigh. Vale, en North Carolina. Yes, in North Carolina, Raleigh. Vale. En New York. Alabama. Albany, Ya. Albany, New York. Allá. Y en California. California. Sacramento. Very good. Respuesta correcta. 45. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? What are the two major political parties in the United States? Ujú. Demócrata y republicano. Democrat and Republican. 46. ¿Cuál es el partido político del presidente actual? What is the political party of the U.S. What is the political party of the president now? Ujú. Democrat. Ajá, democrático. Ujú. Demócrata, ¿no? Ujú. 47. ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? What is the name of the Speaker of the House of Representatives now? Ujú. Nancy Pelosi. Nancy Pelosi, ¿no? Mhm. Actual. Y ahora sí. Ahora vamos a la sección C, derechos Mhm. y responsabilidades. 48.
Existen 4 enmiendas de la Constitución de quién puede votar. Existen 4 enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. A ver. Okay. Describa una de ellas. Cool. There are 4 amendments to the Constitution about who can vote. Describe one of them. Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. Citizens 18 years old and older can vote. No se exige pagar un impuesto para votar. You don't have to pay a poll tax to vote. Cualquier ciudadano puede votar, tanto mujeres como hombres. Any citizen can vote. Women and men can vote. Un hombre ciudadano de cualquier raza puede votar. A male citizen of any race can vote. 49. ¿Cuál es una responsabilidad que solo corresponde a los ciudadanos de Estados Unidos? What is one responsibility that is only for U.S. citizens? Prestar servicio en un jurado. Serve on a jury. Votar en una elección federal. Vote in a federal election. 50. ¿Cuál es un derecho que solo pueden ejercer los ciudadanos de Estados Unidos? Name one right only for United States citizens. Votar en una elección federal. Vote in a federal election. Postularse a un cargo político federal. Run for federal office. Ya, entonces 51. ¿Cuáles son 2 derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? What are the 2 rights of everyone living in the United States? Ahora la respuesta. Libertad de expresión. En English. Freedom of expression. Libertad de la palabra. Freedom of speech. Libertad de reunión. Freedom of assembly. Libertad para peticionar al gobierno. Freedom to petition the government. Libertad de religión. Freedom of religion. Derecho a portar armas. The right to bear arms. 52. 52. Right. ¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? Yeah. What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance? A los Estados Unidos. ¿Sí? Right. Yeah. In escuela, en escuela, hablaré the Pledge of Allegiance cada mañana en la escuela. En la mañana se dice cada mañana. Right. El juramento. Right, like this. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. I do that every morning. That's cool. Eso es cada mañana en la school. Right. Yes. Gracias. Thank you. I know. A los Estados Unidos, la respuesta. Yes. The United States. A la bandera, la respuesta. Yeah, the flag. A ver, bandera, fly. Flag. 53. ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? What is one promise you make when you become a United States citizen? Renunciar la lealtad a otros países. Give up loyalty to other countries. Defender la Constitución y las leyes de los Estados Unidos. Defend the Constitution and laws of the United States.
Obedecer las leyes de los Estados Unidos. Obey the laws of the United States. Prestar servicio en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos si fuera necesario. Serve in the U.S. military if needed. Ujú. Prestar servicio, trabajo importante para la nación si fuera necesario. Serve, do important work for the nation if needed. Ser leal a los Estados Unidos. Be loyal to the United States. 54. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? How old do citizens have to be to vote for president? 18 años en adelante. 18 years old and older. 55. ¿Cuáles son dos maneras mediante que los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? What are two ways that Americans can participate in their democracy? Votar. Vote. Afiliarse a un partido político. Join a political party. Ayudar en una campaña. Help with a campaign. A unirse a un grupo cívico. Join a civic group. A unirse a un grupo comunitario. Join a community group. Compartir su opinión sobre un asunto con un oficial electo. Right. Give an elected official your opinion on an issue. Llamar a los senadores y los representantes. Call senators and representatives. Apoyar o oponerse a un asunto público o política. Publicly support or oppose an issue or policy. Postularse a un cargo político. Run for office or run for political office. Enviar una carta o un mensaje a un periódico. Write to a newspaper. 56. Yes. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la declaración federal de impuestos e ingresos? When is the last day you can send in federal income tax forms? El 15 de abril. Yeah, April 15th. Like explicar el proceso para empleados en enero. Los empresarios. Ya los empresarios. envías. January. Yeah, in January, yes. They'll send like una declaración de ingresos. Ingresos y taxación. Y usualmente hay personas que expectaron recibir un dinero. They'll usually file early, escribir temprano. Y personas que deben pagar el gobierno usualmente espero el 15 de abril. 15 de abril. Ficting. Right. April? Yes, April 15th. April ficting. Yes, right. En Spanish es 15 de abril. Right. April ficting. Yes. Yeah. 57. 57. ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo?
When must all men register for the Selective Service? Ujú. A la edad Mhm. de 18 años. At age 18. Ujú. Entre los 18 y los 26 años. Between 18 and 26. Ujú. 58, ¿no? Yes. Yeah, it's like historia. La historia, época colonial, ¿no? Right, exacto. En English. Colonial period and independence. 58. A ver. ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a América? What is one reason colonists came to America? Ujú. Libertad. Freedom. Libertad política. Political liberty. Libertad religiosa. Religious freedom. Oportunidad económica. Economic opportunity. Ujú. En Spanish es dinero. Money. Money, yeah, that's it. Oro, especialmente en México, like plata, La plata. la plata o oro en otros países también. Right. Para practicar su religión. Otra respuesta. Right. Practice their religion. Ujú. Para huir de la persecución. Escape persecution. Ujú. 59. Mm-hmm. ¿Quiénes vivían en lo que conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? Okay. Who lived in America before the Europeans arrived? Ujú. Indios americanos. American Indians. Ujú. Nativos americanos. Native Americans. 60. En English, 7. D. What, 60? Yeah, 60. 60, yeah. ¿Qué grupo de personas fueron traídos a los Estados Unidos y vendidos como esclavos? Okay. What group of people was taken to America and sold as slaves? Ujú. Africanos. Yes, Africans. Ujú. Gente de África. People from Africa. Ujú. Cualquiera de esas respuestas son correctas, ¿no? 61. Mm-hmm. 61. Mm-hmm. 51. 61. Right, exactly. 60. 61. Yeah, numbers can be tricky. Ah, I did the sí. same thing in Spanish. It's like Sí, 60, iba a 60. decir 61. Right. Span English. Right. Spanglish. Spanglish. Yeah. ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? Why did the colonists fight the British? Ujú. Debido a los impuestos altos y impuestos sin representación. Because of high taxes. Taxation without representation. Ujú. El ejército británico estaba en sus casas acuartelándose, refugiándose. Because the British Army stayed in their houses, quartering. Porque no tenían gobierno propio. Because they didn't have self-government. 62. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Who wrote the Declaration of Independence? Ujú. Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. En English, Jefferson. Yes, exactly. 63. ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? When was the Declaration of Independence adopted? Ujú.
El 4 de julio de 1776. Right. July 4th, 1776. Ujú. Es correcto, ¿no? 1776. Right. Yeah, that's correct. Yeah, in English, like we read years differently than Espanol, but it's correct. It's the same. But it's like en español, yeah, es más difícil para mí para leer Sí. años en español porque es leer del larguísimo palabras. Ah, En ya. inglés. En it's English, like- en inglés 1776. Right, exactly. Más fácil. Más fácil. Right, 1776. 1776. A ver. 60. A ver, acá. 60. 64. Ya está, ¿no? 64. 60. Yes, 64, ¿no? correct. Había 13 estados originales. Nombre 3. There were 13 original states. Name 3. Nueva Hampshire. En English. I mean the first state. New Hampshire. New Hampshire. Yes. En Spanish, Nueva Hampshire. Okay. Massachusetts. En English. Right. Massachusetts. It's the most difficult one. Even some Americans have a hard time with that one. It's the most difficult one. Massachusetts. Ah, ya. Rhode Island. En English. Rhode Island. Rhode Island. Yes. Connecticut. En English. Connecticut. Ah, ya. Nueva York. New York. New York. Nueva Jersey. New Jersey. Ujú. Pensilvania. Pennsylvania. Ujú. Delaware. Delaware. Ujú. Maryland. Maryland. Ujú. Virginia. Virginia. Ujú. Carolina del Norte. Mi estado. Tu estado. Right. North Carolina. Ah, ya, no. Or if Carolina. you're southern, right? Ajá. Or if you're southern, like local, like North Carolina. Ya, North You hear Carolina. that sometimes too. Carolina. Got more of a southern accent. Yeah, North Carolina. Carolina del Sur. South Carolina. Ujú. South Carolina. I live very close to South Carolina. Georgia. Georgia. Ujú. Ya está. 65 o 65. Yes. ¿Qué ocurrió en la convención constitucional? What happened at the Constitutional Convention? Ujú. Se redactó la constitución. The Constitution was written. Los padres fundadores redactaron la constitución. The founding fathers wrote the Constitution. 66. ¿Cuándo fue redactada la constitución? When was the Constitution written? 1787. 1787. Ujú. 67. Pregunta 67. Okay. Los escritos conocidos como federalistas respaldaron la Constitución de los Estados Unidos. Nombre uno de sus autores. Right. Yeah, this would be a difficult one. A lot of Americans probably get this one wrong too. Ujú. Yeah, the Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the authors. Ujú. James Madison. En inglés. James Madison. Ujú. Alexander Hamilton. Alexander Hamilton. Ujú. Hon Hai. John Jay. Ujú. Hon Hai. Hai. Ok.
That's like a karate. Ajá. On high. ¿Julius? Yeah. Publius. Publius, ¿no? Yeah, right. Publi- I never heard of this guy. Ajá. 68. A ver, 60. Mhm. 60H. Mhm. Great. Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. Mhm. What is one thing Benjamin Franklin is famous for? Ujú. Diplomático americano. U.S. diplomat. El miembro de mayor edad de la Convención Constitucional. Oldest member of the Constitutional Convention. Primer director de correos de Estados Unidos. First Postmaster General of the United States. Autor de Richard Core. Yeah. ¿Cómo se pronuncia? Yeah. Yeah. Autor. Paul Richard. Por Yeah, Richard. Paul Richard's Almanac. Ujú. Yeah. Yeah. It basically was like a magazine. Or like a magazine for farmers. And it had like a lot of information in it, like from planting crops to politics. It was like basically like a giant magazine. Ujú. A ver, en English, autor de Paul Richards. Writer of Paul Richard's Almanac. Ujú. Ah, yeah. Very good. Mhm. Yeah. Fundó las primeras bibliotecas gratuitas. Started the first free libraries. 69. Mhm. ¿Quién se conoce como nuestro padre de nuestra nación? Who was the father of our country? Ujú. George Washington. Yes, George Washington. 70. ¿Quién fue el primer presidente? Who was the first president? Ujú. George Washington. Good. A ver, en English. Yeah, George Washington. Yeah. Yes. All right. So Los next años- you have yeah, En los años Eso. 1800, dice, ¿no? yes. Yeah, the 1800s. Ujú. ¿Qué territorio compró Estados Unidos en 1803? What territory did the United States buy from France in 1803? Ujú. El territorio de Luisiana. The Louisiana Territory. Ujú. Louisiana, ¿no? Yes, Louisiana. Ujú. 72. Mhm. 72. ¿no? Yes. 70. Mencione una guerra en la que peleó Estados Unidos en los años 1800. Mhm. Name one war fought by the United States in the 1800s. Ujú. La guerra de 1812. War of 1812. La guerra entre México y los Estados Unidos. Mexican-American War. La guerra civil. Civil War. La guerra hispano-estadounidense, hispanoamericana. Right. Spanish-American War. 73. Mhm. Dé el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. Name the U.S. war between the North and the South. La guerra civil. The Civil War. La guerra entre los estados. The war between the states. 74. 74, ¿no? Yes, that's correct. Ujú. Mencione un problema que condujo a la guerra civil. Name one problem that led to the Civil War. Esclavitud. Slavery. Razones económicas.
Economic reasons. Derecho de los estados. States' rights. 75. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? What was one important thing that Abraham Lincoln did? Liberó a los esclavos. Declaración de la Emancipación. Free the slaves. Emancipation Proclamation. Salvó o preservó la Unión. Save or preserve the Union. Presidió los Estados Unidos durante la Guerra Civil. Led the United States during the Civil War. 76. ¿Qué hizo la proclamación de la emancipación? What did the Emancipation Proclamation do? Liberó a los esclavos. Freed the slaves. Liberó a los esclavos de la Confederación. Freed slaves in the Confederacy. Liberó a los esclavos en los estados de la Confederación. Freed slaves in the Confederate States. Liberó a los esclavos en la mayoría de los estados del sur. Freed slaves in most southern states. And North Carolina is one of the southern states, like in the Confederacy. So during that time, there were a lot of slaves picking cotton and tobacco in my state. Very good. 77. ¿Qué hizo Susan B. Anthony? What did Susan B. Anthony do? Luchó por los derechos de la mujer. Fought for women's rights. Luchó por los derechos civiles. Fought for civil rights. Ahora acá viene historia, otra sección. Historia estadounidenses. Historia estadounidense. Y otra historia importante. Right. ¿No? Más presente. Yes. Más presente. En English. Recent American history and other important historical information. 78. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó Estados Unidos. Name one war fought by the United States in the 1900s. La Primera Guerra Mundial. World War I. La Segunda Guerra Mundial. World War II. La Guerra de Corea. Korean War. La Guerra de Vietnam. Vietnam War. La Guerra del Golfo Pérsico. Persian Gulf War. 79. ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? Who was president during World War I? Woodrow Wilson, ¿cómo se pronuncia? Right? Yeah. Woodrow Wilson. Yeah, very good. Right. 80. ¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Who was president during the Great Depression and World War II? Franklin Roosevelt. Right. Franklin Roosevelt. ¿Contra qué países peleó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Who did the United States fight in World War II? Japón, Alemania, Italia. Japan, Germany, and Italy. 82. Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? Before he was president, Eisenhower was a general. What war was he in? Segunda Guerra Mundial. World War II. 83.
Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? During the Cold War, what was the main concern of the United States? Comunismo. Communism. 84. ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? What movement tried to end racial discrimination? El movimiento de derechos civiles. Civil Rights Movement. 84, ¿no? Ya está, 85, ¿no? Cinco. HT 5? 80. 85. 85, ya. 85. ¿Qué hizo Martin Luther King? Right. What did Martin Luther King do? Luchó por los derechos civiles. Fought for civil rights. Trabajó por la igualdad de todos los derechos humanos, por la igualdad de todos los ciudadanos americanos. Yes. Worked for equality for all Americans. 86. ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos? Yeah. What major event happened on September 11th, 2001 in the United States? Terroristas atacaron los Estados Unidos. Terrorists attacked the United States. 87. Mencione una tribu de indios en los Estados Unidos. Name one American Indian tribe in the United States. And ¿Cherokee? yeah. I'll just go ahead and read these to you. It's going to be much simpler because it's challenging even for the British people to read these. So I'll just go ahead and read these for you. Cherokee. They're originally from the Carolinas. Cherokee. Yeah, Cherokee. Navajo. Navajo. Sioux. Sioux. Ah, ya. They lived in like the northern part of Louisiana, the Louisiana territory, so the French gave them the name Sioux. Ajá. Chippewa. Chippewa. Ese será cerca a México, ¿no? Close México. Right, yeah, that sounds kind of like it could belong in Mexico. Chippewa. Right, yeah. Choctaw. Choctaw, ¿no? Chacta. Yeah, Choctaw. Pueblo. Ajá, pueblo. Apache. Iroquois. Iroquois, ¿no? Yeah, Iroquois. Yeah, it's from the French. Creek. Creek. Yeah, Blackfeet. Blackfeet. Seminole. Yeah, Seminole. Cheyenne. Cheyenne. Yeah, Cheyenne. Arawak. Arawak. Shawnee. Mohegan. Yeah, Mohegan. Huron. Huron. Yeah, Huron. Oneida. Oneida. Yeah. Lakota. Crow. Crow. Teton. Hopi. Inuit. Ahora, sección. Right. Educación cívica. Right. Geografía. Yeah, exactly. Geography. And you have like 3 minutes left, so you may want to stop recording and then re-record. 88. Right. All right. 88. Mencione uno de los ríos más largos en los Estados Unidos. Yes. Name one of the 2 longest rivers in the United States. El río Missouri. Yes, Missouri River. Yeah. Mississippi River. El río Mississippi. All right. 89.
is on the ¿Qué? west coast of the United States. Ujú. ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? Pacific Oeste, Ocean. en la costa oeste. Yes. Yeah, Pacific Ocean. Ajá. A ver, pregunta en inglés. The ocean is on the coast. Ujú. Repeat. Yeah, 89. on the west coast of the United States. Ujú. Ujú. El océano Okay. Pacífico. Yes, the Pacific Ocean. Ah, ya. 90. ¿Qué Ujú. océano está en la costa este de los Estados Unidos? What ocean is on the east coast of the United States? El océano Atlántico. Atlantic Ocean. Ujú. De un nombre de un territorio de los Estados Unidos. Name one U.S. territory. Puerto Rico. Puerto Rico. Islas Vírgenes de Estados Unidos. U.S. Virgin Islands. Samoa estadounidense. American Samoa. Islas Marianas del Norte. Northern Mariana Islands. Guam 11. Guam. Yeah, and Guam. Ah, Guam, ¿no? Guam. Yeah, Guam. Ya. 92. Right. Mencione un estado que tiene frontera con Canadá. Name one state that borders Canada. Maine. Maine. Nueva City. New Hampshire. Vermont. Vermont. Nueva York. New York. Pensilvania. Pennsylvania. Ohio. Ohio. ¿no? Mm. Michigan. Yes. Michigan. Minnesota. Yeah, Minnesota. Ya. Entonces, 92, ¿no? 92. Yes. Vamos a ver. Right. Nine- Name one state that borders Canada. 92. Mhm. A ver. ¿Dónde estábamos? 91, 92 nos faltaba, ¿no? Right. Allá. Yeah, we stopped in the middle of 92. Allá. Yeah, we stopped at Minnesota. Ajá. Mencione un estado que tiene frontera con Canadá. A ver, Yes. a ver, Yeah, todos we'll los. A ver, yeah, all todos, okay. states. A ver. Okay. Maine, Ujú, New Hampshire, ujú, Vermont, ujú, New York, ujú. Pennsylvania, Bien. Ohio, Michigan, Minnesota, North Dakota, Montana, Idaho, Washington, Alaska. Ujú. It's a very long border. All right. Alaska, ¿no? 93. Mencione un estado que tiene frontera con México. Name one state that borders Mexico. Ujú. A ver, all California. states. Yeah, California, Ujú, Arizona, ujú. New Mexico, Bien, Texas. correcto. Ujú. 94. Yes. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? What is the capital of the United States? Ujú, pregunta es easy. Yes. Washington, D.C. Washington DC. Lima, Ohio. Actually, there is a place called Lima, Ohio. I was being silly. Lima is the capital de Peru. Allá, Lima, Lima, Ohio. capital. Ah, Lima, Right. Ohio. Right, Lima, Ohio. Washington DC. Right. 95. ¿Dónde está la estatua de la Estatua de la Libertad? Where is the Statue of Liberty? Ujú. El puerto de Nueva York. New York Harbor. Ujú. Liberty Island. Liberty Island. Otras respuestas son este, Also acceptable are New Jersey, near New York City, and on the Hudson River. ujú.
Nuevo Jersey, cerca el río Hudson, ¿no? Yeah, Hudson. B. Símbolos, en inglés. Symbols. ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera? Why does the flag have 13 stripes? Porque representan las 13 colonias originales. Because there were 13 original colonies. Porque las franjas representan las colonias originales. Because the stripes represent the original colonies. 97. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Why does the flag have 50 stars? Porque hay una estrella por cada estado. Because there is one star for each state. Porque cada estrella representa un estado. Because each star represents a state. Porque hay 50 estados. Because there are 50 states. 98. ¿Cómo se llama el himno nacional? What is the name of the national anthem? The Star Span. A ver, en inglés. Yeah. The Star Spangled Banner. The Star. The Star Spangled Banner. Banner. Spangled Banner, ¿no? Yes. Días feriados. En inglés. Holidays. Federal holidays. 99. ¿Cuándo se celebra el Día de la Independencia? When do we celebrate Independence Day? El 4 de julio. July 4th. And the last question, number 100. 100. Mencione 2 días feriados de los Estados Unidos. Name 2 national U.S. holidays. New El Year's día Day. de Martin Luther King. Yes. Martin Luther King Jr. Day. El día de los presidentes. President's Day. El día de la recordación. Memorial Day. El día de la independencia. Independence Day. El día del trabajo. Labor Day. Yeah, it's coming up soon. Coming up in a couple of weeks. Columbus Day. El día de la raza. Cristóbal Colón, ¿no? Yeah. Yes, Columbus Day. Yes, after Cristobal Colón. All right. Veterans Day. El día de los veteranos, ¿no? Yes. Thanksgiving. El día de acción de gracias. Yes. Sense, ¿no? Yes. Thanks. And yeah, Thanksgiving. And the last one, El and día de Navidad. right, Christmas. There you go. Perfect. We did all 100 of them. De todas estas 100 preguntas solo se necesita aprobar Yes. 6. Yes. 6 y solamente les van a preguntar 10. ¿Qué tal? Right. Yeah, yes, at 100. Gracias. Thank you. You're welcome.